¿Tenemos algún estudiante aquí que habla inglés? Is there any student here who speaks English? Yes. Yes? Who is it? What's your name, brother? A little bit. Who is it? Who's speaking there? Michelle. Michelle. Okay, where are you from? My cow. Okay. You are from Macau. Excellent. And who is the other one? Who was the guy who was speaking there? Juan Daniel Juan Daniel. Where are you from, brother? from Daniel Valledupar. All right, you study here at the Gym North or something? Yes. Okay, that's perfect. All right, people, listen up. Today we are just gonna try to solve this exam here that I have here. I'm gonna try to give you a couple of tips, and if you have any question, you can just you feel free to ask me anything you want to ask me about it. Bueno, chicos, no quiero de pronto ya meterme de pronto en que la clase sea netamente conversacional, inglés conversacional, aunque ustedes saben que ese es más o menos como mi fuerte, pues. Sin embargo, voy a estar dándoles aquí unos tips, para ir resolviendo más o menos cómo nos va con la prueba de inglés que está basada en el KET, que es Key English Test, que es un test basado más o menos en un nivel A2, A2 más, y yo creo que uno de las partes más problemáticas del test es la parte de lectura, ¿sí? Yo creo que en todos los test donde más encontramos problemas es en la parte de lectura. Chicos, ustedes estuvieron en la transmisión que yo hice en vivo con Jorge en YouTube. Quiero saber si alguno de ustedes estuvo por ahí. No. Yo estuve. ¿Sí? ¿Sí estuvieron? María Camila, ¿estuviste? Sí. Perfecto, bueno, listo. Entonces, hay unas cositas muy importantes de esa transmisión que yo hice que quisiera recordar con ustedes, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una división que teníamos algo así como quien dice el mundo del inglés, los verbos, el mundo de los verbos en inglés? Los verbos estúpidos, ¿no? Exacto, y que los verbos se dividían en dos, que serían los verbos VIP y los verbos estúpidos. Entonces, los verbos VIP solamente tenemos tres categorías, que sería amaréis o el verbo to be como tal, que es am, are, is y todas sus formas. Quiero que sepan algo, muchachos. El verbo to be es el único verbo en inglés que tiene tantas formas, que tiene tantos cambios estructurales, ¿sí? Y que su semántica cambia un poquito dependiendo cómo se use y dónde se use. El resto de los verbos en inglés son extremadamente básicos, casi no cambian. En contraste con el español, que los verbos en español cambian muchísimo. Ustedes saben, por ejemplo, que el verbo go en inglés tenemos go, went, gone, ¿sí? Tres formas básicas y ya, mientras que en español tenemos el verbo ir, el cual cambia muchísimo. Tenemos ir, tenemos En español lo único fácil es la lectura porque lo que ves así se dice. tenemos la forma en la que tú lo conjugas. Cuando tú conjugas existe la cadencia, lo cual cambia el verbo. Cuando uno dice, por ejemplo, de ir pasa a yo voy, de voy pasa a nosotros vamos, ¿cierto? Entonces vamos no tiene ningún parecido con ir, ni siquiera en las letras, ni en el sonido, ni nada. Y si lo movemos en el tiempo, cambia aún muchísimo más. Son 56 formas que tiene el verbo ir. Entonces imagínense, 56 formas contra 3 formas que tiene en inglés. Máximo 4 agregándole el ing. Y eso no cuenta como un cambio semántico de la palabra. Entonces, tenemos en inglés 3 formas, pero en español tenemos 56. Eso quiere decir que ustedes manejan unas formas estructurales muy complejas, solamente por hablar español. Entonces, ya ustedes tienen eso en la cabeza, ustedes tienen que saber que el inglés es extremadamente fácil. Entonces, una de las cosas que yo les estaba hablando es que en el inglés tenemos solo un verbo que cambia mucho, que tiene muchos cambios, ¿sí? Ustedes están viendo todo lo que yo hago, ¿cierto? Sí, ahí está en Yo la pantalla. quiero abrir, antes de entrar al test, quiero abrir una presentación de Word. Yo siempre utilizo Word porque yo soy todo machucho para esto, soy más o menos, yo soy un profesor muy histriónico. O sea, yo soy un profesor muy de cuerpo, de expresar lo que digo en clase con el tablero, etcétera. Entonces me ha dado un poquito duro esto y soy más o menos chocho, parezco un viejito. Bueno, ya estoy viejo de todas maneras, no tan viejo como Jorge, pero sí estoy un poquito viejo. Entonces, acá tenemos, voy a hacerles más o menos lo que yo les hice en la presentación de PowerPoint, que no la quiero abrir ahora porque pues sería mucho. Qué mamera. Entonces vamos a suponer que este círculo que tenemos acá sería más o menos el mundo de los verbos y está dividido en dos, ¿sí o qué?
Yo le cambio de color a eso, a ver si de pronto se ve un poquito esa línea, ¿cierto? Entonces acá arriba estarían los verbos que son VIP. En realidad solamente tenemos 3 verbos VIP que son el verbo to be, que es el que quiero hablar un poquito sobre él. Tenemos los modal verbs. Modal verbs, chicos, tenemos básicamente 7 modal verbs, ¿sí? Que son can, could, may, might, must, should y would. Esos son los modal verbs básicos. Son como quien dice los más útiles. Sin embargo, existe una rama de los modal verbs que se llaman semi-modals, ¿sí? Entre esos encontramos need to, have to, will, shall. Shall también funciona como un modal verb. Will algunas veces funciona como un modal verb, pero will normalmente es un auxiliar. También tenemos allow to, able to. No sé si han escuchado el able to. I'm able to do this. Yes. Able es ser Yes. capaz de hacer algo, ¿cierto? Entonces, esos son semi-modals. Pero los básicos son los 7 que yo les mostré. Entonces, dentro de esos, sabemos que los modal verbs, entonces, hacen parte del selecto grupo de los VIP que se encuentran aquí arribita. Recuerden, tenemos 3 VIP. El to be, los modals y el have perfect. Con respecto al have, yo sí quiero explicarles algo un poquito más allá, pero déjenme terminar primero con el to be. Entonces, el verbo to be, como tal, su forma sería la siguiente, to be, ¿cierto? Cuando lo conjugamos, tenemos 3 tiempos en conjunción con el to be, que sería am, are, is para el presente. Para el pasado tendríamos was y were, ¿cierto? Y para el futuro tendríamos will be. Sin embargo, el verbo be también tiene su forma perfecta. La forma perfecta del be es been, ¿vale? Entonces, por eso es que yo digo que el verbo to be es el que más cambia, el verbo que más cambia en inglés. Yo creo que no existe otro verbo en inglés que cambie tanto como el verbo to be. De hecho, no existe otro verbo en inglés que cambie tanto como el verbo to be. Entonces, por eso muchos profesores se enfrascan en que hay que aprenderse el verbo to be, no sé qué, no sé qué. Sin embargo, pasan todo en bachillerato y mucha gente ni idea, ni fucking idea de qué es el verbo to be, cómo se usa, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos la forma del verbo to be primaria, que sería la forma infinitiva. Ustedes saben que todo verbo infinitivo es lo que termina en ar, ir. Como por ejemplo, correr, estudiar, escribir, todo lo que termine en ar, ir se llama infinitivo. Así, yo les digo 0. Para mí, cuando ustedes vean el 0, es porque significa infinitivo, que el verbo está en infinitivo, ¿vale? Ahora, este been de acá sería la forma perfecta, estado o sido, ¿cierto? Been es la forma perfecta del verbo infinitivo to be. El infinitivo termina en ar, ir. Normalmente, la forma perfecta son las terminaciones ado, ido en español. Ejemplo, estudiado, corrido, trabajado, yo he trabajado, yo he estudiado, yo he corrido, etcétera, 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 ¿vale? Esas son las terminaciones. Y cuando lo conjugamos, ojo, acá cuando yo me refiero a conjunción, ¿qué es conjugar? Ponerle una persona al verbo, ¿sí? Entonces tenemos un verbo, por ejemplo, correr, en inglés es run. Si yo lo quiero conjugar, le coloco una persona, you run, ya lo conjugué, ¿vale? Le coloqué una persona al verbo. Con el verbo to be también sucede lo mismo. En español, en presente tendríamos I am, you are, he is. En pasado sería he was, they were. Y en futuro sería we will be. ¿Vale? Así serían las conjunciones. Entonces acá tenemos las conjunciones. La tenemos en presente, la tenemos en pasado y la tenemos en futuro. Entonces, be, to be hace parte de los VIP que tenemos acá. Luego les mencioné que están los modal verbs, ¿cierto? Entonces los modal verbs tenemos 7 básicamente, que serían can, vienen en parejita. Can viene con could, ¿cierto? Esa es la primera pareja. La segunda pareja sería may, que viene con might, ¿vale? La tercera pareja sería must, que viene con should, ¿cierto? Y hay uno que queda forever alone, que sería would. Esos serían los modal verbs, ¿vale? Chicos, ¿por qué parto de esto? Porque para poder explicar ciertas cositas yo necesito que ustedes tengan esto un poquito claro. Bueno, entonces, por último, tenemos el have perfect.
¿Cómo así half perfect, chicos? Todo lo que se menciona perfecto en inglés es porque se hace con el español. En el español, por ejemplo, se hace con el verbo haber, pero en conjunción. Recuerde que conjugar es ponerle una persona al verbo. Entonces, ¿cómo conjugo el verbo haber con la primera persona? Por ejemplo, para conjugarlo con el pronombre yo, diría yo he. Yo no puedo decir yo haber, ¿cierto? Digo yo he. Él ha. Nosotros hemos. Ustedes han. Y de ahí viene un verbo en pasado perfecto, el cual yo llamo P2, 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 que significa pasado perfecto. Entonces, yo quiero explicarles algo básico sobre have, que se me pasó a explicarles en el streaming pasado. Have hace parte tanto de los VIP como de los estúpidos. ¿Cuáles son las características de un verbo para ser VIP? ¿Por qué estas tres categorías son VIP? Have, perfect, would, must, should, may, might, can, could y to be. ¿Quién se acuerda por qué es que son VIP? De los que estuvieron en aquella clase. Ninguno. Porque no dependían no me acuerdo, del goal no me acuerdo. Mi reina, son VIP por Porque tres no razones. necesitan ningún auxiliar. Exacto, Ajá, exacto. eso. Son VIP por tres razones. Muy bien, son por tres razones. Porque pueden hacer su pregunta, su negación y su respuesta. Por eso, estos que están aquí arriba, que son los top, por eso son VIP. En realidad se llaman auxiliary verbs, pero yo les digo VIP porque yo quiero que se lo graben así. ¿Por qué son VIP? Porque pueden hacer tanto su pregunta como su respuesta y dar su negación. Mientras que los verbos estúpidos, que son el grueso de los verbos en inglés, no pueden hacer esas tres cosas. No pueden ni hacer su pregunta, ni dar su negación, ni dar su respuesta. Necesitan la ayuda de un sapo. Yo a esto le digo el sapo. Do es el sapo. ¿Listo? Recuerden. Do es el sapo que viene a ayudar a los estúpidos de abajo que no son capaces de crear ni su pregunta, ni su negación, ni su respuesta. Entonces, ¿qué hace do? Do viene y me ayuda a, por ejemplo, el verbo comer, eat, ¿cierto? Vamos a colocar, obviamente tiene que haber una persona antes, ¿cierto? Entonces, digamos que la oración viene así, yo como, I eat, ¿vale? Yo como, I eat pizza. Si yo quiero hacer una pregunta, eat es incapaz de hacer su propia pregunta. Tiene que venir alguien a ayudarle a eat, entonces simplemente aparece do, yo I eat pizza, y ya esto es una pregunta. Si quiero hacer la negación, eat es incapaz de hacer su propia negación, entonces do de sapo vuelve, viene y le ayuda a hacer su propia negación, quedaría entonces don't, ¿cierto? Entonces, I don't eat pizza, ¿cierto? Y para dar su respuesta, si yo, por ejemplo, pregunto, ¿do I eat pizza? Esto es una pregunta como muy estúpida. Vamos a colocar you más bien. ¿Do you eat pizza? La respuesta sería yes, y respondo con el sapo, con el que viene a ayudar. Yes, I do. ¿Vale? O si es negativa, entonces simplemente coloco no, I don't. Negamos a el do. No, I don't. ¿Vale? Y acá está la forma negativa normal. ¿Sí? Entonces, si ven que aquí viene do, ayudarle a los verbos a hacer sus propias preguntas. Ahora, en have, en cambio, con los verbos VIP, ellos no necesitan de la ayuda de nadie para hacer ni su pregunta, ni su negación, ni su respuesta. Vamos a colocar un ejemplo como, por ejemplo, con must. No importa. Puede ser cualquiera. Pueden tomar cualquiera y no va a importar. Va a ser exactamente igual. Miren, les voy a dar el ejemplo. I must run. Yo debo correr, ¿cierto? Este must lo puedo reemplazar por cualquiera de estos, sin ningún problema. Lo único que sí puede ser un problema es el contexto, pero en este momento no tenemos contexto. Entonces yo puedo colocar I can run, I must run, I would run, I might run, it doesn't matter. Si yo quiero hacer una pregunta, must es capaz de hacer su pregunta, entonces simplemente se mueve para atrás. Must se mueve detrás de la persona y crea su propia pregunta. Ejemplo, must I run? ¿Debo correr? Must I run? Y para responder también tienen sus propias respuestas. Entonces, yes, I must. O colocamos no, I mustn't. La contracción, ¿cierto? Mustn't.
Ahora, este I, yo no sé por qué carajos estoy enganchado con el I, pero podemos colocar otro pronombre, podemos colocar he y no pasa nada, no cambia, no varía. ¿Cierto? Podemos colocar acá. He must run, must he run? Vamos a colocar aquí. Must he run? Yes, he must. No, he mustn't. ¿Vale? Y es la misma estructura, es el mismo mecanismo para todos los VIP. Vamos a dar un ejemplo, un último ejemplo acá con is, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo con is. Tenemos she is a teacher, right? She is a teacher. Vamos a hacer la pregunta. Is she a teacher? Se responde igual. El is puede hacer su pregunta, miren, solamente cambiando de posición, detrás de la persona. Y su respuesta sería yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. ¿Vale? Y lo mismo pasa con el half perfect. Entonces vamos a utilizar una con el half perfect. Por ejemplo, I have, ahora, como es perfecto, el verbo que viene acá tiene que estar en su forma perfecta, o sea, hado, ido. Ustedes saben que los verbos estúpidos, todos los verbos que están acá, todos los estúpidos, tienen tres formas, que sería el cero, que es el infinitivo, el P1, que es el pasado simple, y el P2, que es el infinitivo. Yo les digo así, 0, P1 y P2, ¿cierto? Yo los tengo así, pero ya ustedes saben que ese 0 es infinitivo, P1 es el pasado simple y P2 es el pasado perfecto. Entonces vamos a colocar el pasado perfecto de comer. ¿Cómo es que es? El pasado perfecto de eat. Chicos, se fueron. Ate. Eaten. Eaten, ¿cierto? Eaten. ¿Vale? I have eaten, ¿cierto? Este es el pasado perfecto de eat. Tenemos, recuerden, eat, comer. Vamos a ver las tres formas acá. El 0, el P1 y el P2. Tenemos eat, ¿cierto? Que sería su forma infinitiva. Abajo tenemos su pasado simple, que sería ate, lo que dijo ahorita Daza. Y su pasado perfecto, que es la terminación ido, o sea, comido, entonces quedaría eaten, ¿cierto? Entonces tenemos la oración primera, que es la oración afirmativa. I have eaten. Si quiero hacer una pregunta, have es perfecto, entonces have puede hacer su pregunta. ¿Cómo queda? Have I eaten? Have I eaten? Yo no sé qué carajos tengo yo con el I. Vamos a cambiar ese I por un they, ¿cierto? Tenemos 8 personal pronouns y yo estoy estancado con el I. They have eaten. Have they eaten? Vamos a hacer la negación también. Vamos a hacer la forma negativa. They have not eaten, ¿cierto? Y teníamos acá las respuestas. Yes, they have. O no, they haven't. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que have puede hacer tanto su pregunta como su respuesta. Pero chicos, no se me emocionen. Esto es muy fácil. Estructuralmente hablando, esto es muy fácil. Porque ustedes se dan cuenta, los tres cumplen los mismos parámetros. Los tres cumplen los mismos parámetros. Tanto have perfect como los modales, como el verbo to be, cumplen los mismos parámetros para hacer pregunta, negación y para dar su respuesta. Son los mismos parámetros. Y la estructura no cambia básicamente en lo absoluto. Sin embargo, tenemos un problemita con have. Porque have resulta que have es como medio bisexual. Me disculpan si yo utilizo un lenguaje así un poquito grosero, pero es como para que se les quede en la cabeza. Resulta que have es bisexual. Have es medio marica. ¿Por qué? Porque have es tanto VIP como estúpido. O sea, have es tanto auxiliar como verbo de léxico. Cumple las dos funciones. Y lo que yo quiero que usted identifique es cuando have es VIP y cuando have es estúpido. Y aquí les voy a mostrar cuando have es estúpido. En 2 ocasiones have se convierte estúpido. Miren. Cuando a have le sigue la partícula to,
Normalmente, have es estúpido. Normalmente. Hay una ocasión en la que se convierte en modal verb, pero por ahora no. Entonces, cuando a have le sigue la partícula to, normalmente es estúpido. ¿Qué quiere decir que es estúpido? I have to go. Otra vez yo con el I. Vamos a cambiarlo por we. We have to go. Si quiero hacer la negación, ya have no puede hacer su propia negación, sino que le toca que le ayude don't, que le ayude do, ¿cierto? Entonces sería, we don't have to go. ¿Por qué? Porque ya aquí have es estúpido, ya no es perfecto. Y si quiero hacer la pregunta, entonces me toca llamar al sapo de do. Do we have to go? Y para la respuesta se responde con el sapo de do. Yes, we do. No, we don't. ¿Listo? Chicos, ¿nos está quedando claro esto? ¿O está muy complejo? Díganme si voy rápido, voy lento, No, vamos profe, bien, va vamos bien, mal. va bien. Vamos bien. Todo Excelente. bien. Excelente, excelente, muchachos. Muy bien. Este es el primer caso en el que have es estúpido, cuando le sigue la partícula to. Ojo, porque ahí también es semimodal, solamente que por ahora no los quiero confundir. Quiero que sepan que cuando le sigue la partícula to, normalmente es estúpido. Y cuando le sigue, en el segundo caso en el que have es estúpido, es cuando le sigue una persona, un animal o una cosa. O sea, cuando have significa posesión. Acá have significa obligación. Ahí arriba have es obligación. Me tengo que ir. Tenemos que irnos. We have to go. All right? Es obligación. Le sigue un verbo. Pero cuando a have le sigue un objeto, una cosa, una persona, entonces ya es posesión. Ejemplo. They have, I don't know, a cat. ¿Sí? Un animal, cat. Pero ese cat puede ser car, puede ser una persona, o puede ser un carro, un carro, o puede ser Carlos, una persona, ¿cierto? Entonces puedo tener cat, tener car, o puedo tener Carlos. I have a Carlos in my life. También puede ser una persona, digámoslo así, brother, ¿sí? I have a brother. Ahí ya es una persona, ¿bien? Entonces, they have a brother. They have a car. Ojo, cuando le sigue un objeto, entonces ya have es estúpido. ¿Qué quiere decir? Que have le toca pedir ayuda para dar su respuesta. ¿Ayuda de quién? Ayuda de do. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, si quiero hacer la negación? They have a car. They don't have a car. Conexión inestable. ¿Estoy conectado todavía? Chicos, ¿están ahí? Sí, pero se le había trabado bastante. Se trabó bastante. ¿Me están escuchando ahora sí? ¿Mejor o no? Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, ok, listo, perfecto. Y vamos a ver entonces, ¿aló? ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien me habló? Entonces la pregunta obviamente vuelve a aparecer do. Do they have a car? Do they have a car? Y en la respuesta, yes they do, o tenemos, no they don't. No they don't. ¿Vale? Aquí obviamente se separan con una comita, aquí se separa con una comita. ¿Bien? Chicos, entonces acá es estúpido. Ahora, quiero que sepan una cosa, otra particularidad de have. Ustedes tienen que saber que have solo se utiliza como posesión en las cosas que tú puedes regalar, en las cosas que tú puedes dar. En las cosas que no puedes dar, no puedes utilizar have. No sé si me han entendido, pero ya les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. ¿Los años se pueden dar? No. No. Por tanto, tú no puedes preguntar, how many years do you have?
¿cierto? O tú no puedes responder, I have 20 years. ¿Por qué? Porque los años no los puedo regalar. Por eso es que en los años se pregunta, how old are you? ¿Sí ven? Por eso no se pregunta con have. ¿Y cómo se traduce al español? ¿Cuántos años tienes? Tú normalmente no traduces cuál es tu edad, no, simplemente traduces cuántos años tienes, porque en el uso coloquial y en el uso de conversación en el español se traduce, nosotros preguntamos siempre cuántos años tienes. Esa es la pregunta de nosotros, cuántos años tienes. Y no puedo responder en español se responde yo tengo 32 años, yo tengo 17 años, yo tengo 18 años, ¿cierto? Usted responde con tener, pero en inglés se responde con haber, o sea, con el verbo ser. Entonces tú respondes, I am 20 years old, por decir algo. Y si lo vas a utilizar con otra persona, entonces también, he is 20 years old. Entonces, recordemos, para las cosas que yo no puedo dar, que yo no puedo transmitir, no puedo utilizar have como posesión. Tengo que utilizar amaréis o al verbo to be. Un ejemplo, otro ejemplo, sería yo tengo hambre, así decimos en español, yo tengo hambre, pero yo no puedo decir I have hunger. No, porque el hambre tú no la puedes dar, el hambre tú no la puedes pasar, la sed no la puedes dar, por eso se utiliza con el amaréis. Ejemplo, I am hungry, ¿cierto? I am hungry o I am thirsty. Vale. Bueno, chicos, básicamente esto es algo que yo quiero que ustedes tengan claro acá y que recuerden, ¿y por qué les hice lo del have y por qué les hice lo del to be? Porque me faltó. Yo siempre en mis clases trato como de hacer una secuencia. Entonces, como en la clase pasada, yo le mencioné todo lo que tenía que ver con los verbos estúpidos y los verbos VIP, y de hecho les mencioné algo sobre los usos de los modales. Entonces yo quería completar para que eso no quedara como en la laguna. Ya sabemos cuáles son los 3 VIP, ya sabemos cuáles son sus estructuras para hacer pregunta, negación y respuesta, ya sabemos cuáles son los usos del have, cuándo el have es VIP, cuándo el have es estúpido. Una cosa importante, quiero preguntar, ¿recuerdan ustedes que yo les di unas condiciones para los verbos modales en la clase pasada? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ahora sí, ¿yo cómo vuelvo a la reunión? Aquí, no, aquí, aquí, no. Estoy más perdido. Ahora es, la pregunta, ¿ustedes se acuerdan unas condiciones que yo le di a ustedes para los modales? Para cómo manejar los modales en oraciones. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Los que estuvieron en el streaming pasado. No, No, no se acuerdan. Eso pensé. Bueno, muchachos, yo les había dicho que los modales, y por favor, tomen nota, muchachos, si tienen ahí un cuaderno o algo para tomar nota, por favor, tomen nota, que esto es importante. Normalmente, en los modales, nosotros, ojo, en estos modales básicos, no en los semimodals, en los modales básicos, nunca se utiliza la partícula to, ¿ok? Jamás. Nunca se utiliza la ayuda de ningún tipo de auxiliar. Ejemplo, do, will, nada de eso. Eso nunca puede ir en una oración de esas. Y el verbo, y quiero que escriban eso también o que les quede grabado en su cabezota. Muchachos, todos los verbos modales, siempre, el 100% de las veces, van a utilizar un verbo estúpido. ¿Bien? Los verbos modales, el 100% de las veces van a utilizar un verbo estúpido. A menos que la estructura sea modal perfecta, que se llama modal perfect. Eso es una estructura aparte. Sin embargo, have también aparece ahí en cero, o sea, en su forma normal. Nunca puedo encontrar yo un verbo modal en una oración solito. Siempre voy a encontrar un verbo modal acompañado de un verbo estúpido. Y ese verbo estúpido siempre va a estar en su forma cero. ¿Cómo así en su forma cero? En su forma infinitiva.
¿Ok? Ejemplo, would eat, would drink. Y esto tranquilamente se lo puedo pegar a should eat, should drink. Lo mismo se lo puedo pegar a must, must eat, must drink. Might eat, might drink. May eat, may drink. Could eat, could drink. Can eat, can drink. Siempre, 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 el 100% de las veces nos vamos a encontrar los verbos modales acompañados de verbos estúpidos. Y esos verbos estúpidos siempre van a estar en cero. Y nunca puede venir la partícula to después de un verbo modal. Al menos no después de uno de estos básicos. Bueno, esa era la otra cosita que yo quería. Hoy quería trabajar una parte de lectura, muchachos. ¿Sí? Lo que pasa es que la parte de lectura... la parte de lectura es un poquito más extensa, un poquito más larga. De todas maneras, vamos a resolver acá, creo que son 5 preguntitas. No, 5 preguntitas son más, se va largo. Entonces vamos a revisar acá el reading and writing. Tenemos reading and writing, speaking. Ustedes no les hacen speaking. Vamos a reading and writing. Let's check it out. Yo creo que mejor lo vamos a trabajar con la plataforma. Sí. Vamos a trabajarlo más bien con la plataforma, chicos. Denme un segundito, por favor. Ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo. No estoy tan lento ya. Ok, chicos, vamos entonces. Este es un texto que está basado más o menos en el nivel que ustedes tienen, que ustedes manejan, que sería para, o sea, no que ustedes tienen, sino que es un texto basado para lo que se va a dar en la prueba, porque la prueba maneja un nivel A2, A2 más. Ese es más o menos lo que va usted a ver en la prueba. ¿Qué vamos a trabajar? Más adelante vamos a trabajar unos textos más complejos como los que les mostré ahorita en la página. Lo que pasa es que tienen más tiempo, están más elaborados, entonces quiero como mirar a ver si lo trabajamos de pronto de otra manera. Por ahora vamos a empezar con esta parte con estos ejercicios en los que ustedes pueden trabajar. ¿Listo? Antes que nada, pues quiero que, antes que nada, before anything, I just want you to watch this picture. Quiero que miren esta foto. No sé si la ven bien, si la pueden ver bien, ¿sí? Sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Look at the photo and read part of Ella's blog about her traveling life. Complete it with the correct words. ¿Listo? Esta es una parte del texto. Ustedes saben, chicos, pues que la prueba está compuesta de 7 partes, básicamente. La primera parte se llama ¿dónde encontrar estos avisos? La segunda parte se llama descripción de palabras. La tercera, situación de conversaciones incompletas o uso del inglés. La cuarta sería textos incompletos 1, que sería algo parecido a esto. Lo que pasa es que esto está en un nivel bastante bajo, bastante básico. La quinta sería comprensión literal, comprensión diferencial la sexta, y la séptima serían textos incompletos 2. Entonces, vamos a ver si logramos completar esto. Hay algunas cositas acá que yo le quiero mirar sobre el texto, a ver cómo nos va, qué tanto vocabulario están manejando ustedes, chicos. Y ahí vamos trabajando. Bueno, quiero ver participantes. Tenemos 15, se me voló uno. Vamos a empezar con Sara. Sara, ¿estás ahí? Sara Díaz. ¿No? Ok. Tiffany Iguarán, ¿estás ahí? ¿Nada?
¿Qué pasa, pues, muchachos? ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa? Esto no es nada. Estamos aquí en confianza. Relájense. Valeria García, ¿estás? You, but I don't speak English. Nothing. No, don't worry, no te preocupes, mi amor, que aquí estamos aprendiendo, ¿listo? Y para eso tenemos el español, para ayudarnos. Entonces empecemos con la primera parte de la lectura, ¿listo? Les voy a ir dando consejitos de pronunciación. Sí, voy a ir haciendo la lectura lo más completo posible. Empecemos desde acá, desde Our Travels, ¿ok? Tengo que leer. Sí, la idea es que leas. Okay, okay. Our esta parte. travels. This is my second year of traveling with my family now. When my parents first talk I don't Dale, know, dale. about selling our home and going traveling. I was very... Muy bien, para ahí, vamos a esperar un momentico. Vamos con la parte de la pronunciación. Hay cosas muy buenas, pronuncias muy bien, mi reina. ¿Eres de dónde? ¿Qué colegio estás? En el Liceo del Caribe. En Maicao. No. Sí. Ok, perfecto. Me gusta mucho tu pronunciación. Vas muy bien. Chicos, unas cositas importantes sobre esto. Primero, cada vez que nosotros veamos las palabras que terminan en mili, como por ejemplo Emily o family, vamos a omitir el sonido de la I, ¿vale? Esa I vamos a comérnosla y quedamos en family, ¿ok? Family. Otra cosa, en padres vamos a pronunciarlo como una E, parents, ¿ok? Y la R en inglés, chicos, esto es muy importante. La R en inglés es muy suave. La R en inglés no es fuerte. La R en inglés no es tan fuerte como la de nosotros en español. En español la R es fuerte. Nosotros decimos ratón, rojo, ferrocarril. La R del inglés es como una R cuando tú tienes una papa caliente en la boca. ¿Ah? Pronuncia así como un dragón con retraso mental. Corre la lengua de para atrás y pronuncias ferrocarril. ¿Listo? La lengua no pega en el paladar duro, sino que pega en el paladar blando, ahí atrás. Entonces tienes que repetirlo ahí en tu casa y pasa pena tú solo. Ferrocarril, ratón o rata. Es bueno que hagas ese ejercicio para que veas cómo suena la R en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos a uno lo reconocen que uno es latino por el sonido de la R. Cuando uno dice, por ejemplo, hey, the red car, de una de la gente sabe, este man es colombiano, porque red sonaría red y car suena car. Ese es exactamente el mismo sonido que los gringos cuando vienen acá a Colombia encuentran muy problemático. Ellos, por ejemplo, pronuncian carro, el carro rojo de Carlos. La R es una de las letras que ellos, uno de los morfemas que ellos definitivamente casi no pueden pronunciar. Siguiente consejo de pronunciación, chicos. Cuando nosotros vemos este tipo de verbos que son regulares y que su pasado se hace con ed, ¿cierto? Ese pasado, la E, nunca suena. A menos que, fuck, sorry. Ojo, ojo, ojo. Cuando nos encontramos verbos regulares, normalmente los verbos estúpidos se dividen en dos, que son regulares e irregulares. Los irregulares varían su forma en el pasado, mientras que los regulares se les agrega ed en el pasado. ¿Vale? ¿Cómo diferenciamos nosotros verbos regulares de irregulares? Por su pasado, no hay otra manera de diferenciarlos. Entonces, cuando tenemos verbos estúpidos regulares, en el pasado se les agrega una ed y esa ed nunca suena. En el caso de talked, de hecho lo pronunciaste muy bien porque cualquier otra persona hubiese dicho toque o talque. Importante. Chicos, el 80% de las veces, cada vez que nos encontremos una L en mitad de una palabra, no suena. Ejemplo, talked. Y miren estos modales de acá, miren. Should, la L no suena. Would, la L no suena. Could,
¿Bien? Entonces, siempre que nos encontremos un verbo regular con una ed, vamos a sonar esa ed al final como una T explosiva. Entonces decimos talked, así como escupiendo. Tienes que escupir la cámara para que te salga bien. ¿Ok? Te pones la mano así. Talked. O puedes decir trabajar o trabajó. Worked. Perdón, esta dislexia. Worked. ¿Ok? Talked. Worked. No puedes decir worked, no puedes decir talked, nada de eso. Talked, worked. Ahora, hay algunos casos en los que la ed sí suena. ¿Cuándo suena la ed? Cuando el verbo termina en T o en D. Cuando el verbo termina en T o en D, entonces la ed del final sí suena. Vamos a ver un ejemplo. Con T, un verbo que termina en T. Start. ¿Cierto? Si lo quiero hacer en pasado, ahí sí me suena la E. Ahí está E, sí suena. Voy a ponerla de otro color. Started. Una pronunciación más americana es started. Ok, started. Pero suena started. Otro ejemplo. Que termina en D. Need. En pasado. Needed. Sí. Ahí esa E sí suena. ¿Vale? Entonces, por favor, que no se les olvide nunca. Su ed normalmente no suena, a menos que el verbo termine en T o que termine en D. Ahí sí suena. Bien, perfecto. Muy bien, otra cosita acá sobre la pronunciación. Bueno, esta palabrita se pronuncia selling, our home, and going, traveling. Una cosa importantísima sobre esta palabra, chicos, vean. Si ustedes quieren poner a prueba su profesor de inglés, para ustedes darse cuenta si ustedes tienen un profesor de inglés que tiene una pronunciación impecable o no, póngalo a pronunciar esa palabra. ¿Vale? Si el profesor, fuck, si el profesor pronuncia very, está very grave, está mal, eso está mal, eso es, a ver, ¿qué pueblo utilizo para no ofender? Es latino. Eso es como Bosconia English. Espero que nadie sea de Bosconia, por favor. Bueno, ya saben, esto es como Bosconia English, decir very good, está terrible. ¿Por qué, muchachos? Porque la pronunciación de la V, tanto en inglés como en español, es labio dental, es dentada. Tienes que montarle los dientes a los labios antes de pronunciar esta V. Tanto en inglés como en español. Ojo que en español también debe ser así. O sea, usted no debe decir vida. Usted debe pronunciar vida. Vaca. Vale verde la vida. Verde, dije verde. Ojo pues. Bueno, ya saben. ¿Listo? Esa V es dentada. ¿Listo? V. Y la R, como les acabo de explicar, es una R suavecita. Es una R arrastrada desde la parte de atrás del paladar. Entonces no puede sonar very, porque si vos me decís very, en inglés estás diciendo esto. Tiene que sonar very. Así debe sonar, siempre. Ni por equivocación puede sonar very. ¿Vale? Entonces, very. Me montan los dientes en los labios de acá y suena como un poquito de aire y suena como una F. Very. Siento que alguien va a hablar. ¿Alguien va a hablar? Qué pena. Yo, profe, que una vez vi un video que la R es como de piratas, o sea, de R. Or, exactly. Es una E, en cierta manera gutural, viene desde atrás. Muy bien, mi amor. Así debe ser. So, I was very. Chicos, y cuando uno hace esa modulación, suena súper americano. Suena súper bien. ¿Vale? Entonces, I was very. This is my second year of traveling with my family now. When my parents first, ojo, otro puntito de pronunciación, chicos, first, y ere,
Chicos, siempre que encontremos la IR en inglés, va a sonar R, ¿vale? IR en inglés suena R. Siempre, no hay excepciones. A ver, ¿una excepción? No, nunca hay excepciones. Ojo, ¿cómo suena esto? Esto no suena air conditioner, jamás. Esto suena air. Chair, ojo con decir chair. Chair. Hair. There. Y por último, birthday. Birthday. ¿Vale? La IR en inglés siempre nos va a sonar air. ¿Bien? Ahora sí. No he podido dar ni siquiera la primera respuesta. What the fuck? Okay, so let's go. Here we go. Here we go. Community, freezes, hangout, lift, open, and pressure. Chicos, ¿qué palabra se acomoda a ese espacio que tenemos ahí, a ese filling up? I was very Open. 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 I was very open with them. Yes, are you sure? Yes. Yes. Okay, let's check it out. Let's check it out. Correcto. That's perfect. Let's continue. I'm going to choose another victim. Voy a escoger otra víctima. 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 Verónica Calderón. Verónica, ¿estás ahí? Y aquí estoy. Okay, Vero. I want you to continue reading, please. I was very open with them and said I wasn't pressure about it. At 15 years old, at first, for 15 years old, you just want to go to school and Uh-huh. hang out with your friends, right? Exactly. That's what it is. That's perfect. Hangout. Chicos, hangout es una expresión que es muy útil. Quiero que lo escriban. Verónica, by the way, your pronunciation is just impeccable. It's amazing. That's very nice. Thank you very much for your pronunciation and for your participation. Thank you. Chicos, hangout significa pasarla o mamar gallo con los amigos. ¿Listo? Pasar el tiempo con. Entonces, por favor, me van escribiendo ese vocabulario que es muy importante. Una de las cosas que utilizó Verónica en esta parte de la lectura se llama connected speech. ¿Qué es connected speech? Connected speech es cuando nosotros linkeamos palabras o sonidos de palabras. Por ejemplo, said I. ¿Sí? Cuando una palabra generalmente termina en T o en D, nosotros lo podemos linkear si la siguiente palabra comienza con una vocal. Ejemplo, I. Y es una vocal abierta, ¿cierto? Entonces, la pronunciación de decir en inglés es say cuando es infinitivo, pero cuando es pasado simple pasa a said. Y si la sigue una vocal abierta, entonces nosotros podemos linkearlo y hacer un connected speech, que sería said I. ¿Vale? Muy bien. With them and said I wasn't sure about it. Acá hay otra, miren, hay otro ejemplo de connected speech o linkear, ¿vale? Eso se llama linkear. En inglés obviamente se dice linking, ¿cierto? Como Linkin Park. Linking, entonces, ¿qué es linking? Es conectar el sonido de dos palabras en inglés. Por eso es que nosotros muchas veces no entendemos cuando un gringo está hablando. ¿Por qué? Porque es que los gringos son expertos. Primero, en contracciones, en reducción de palabras y en linkeos, para linkear palabras. A ellos les encanta, especialmente los americanos, no tanto los británicos. Miren esta expresión. ¿Sí? Verónica, ¿cómo pronunciarías esto? ¿Pero? Not at all. Exactly. Si ven que hay dos linkeos, linkeamos la T con la A de acá y otra vez la T con la A de acá. Son dos linkeos. Esta T en español sonaría como una R, pero en inglés americano es como una D, ¿sí? Porque en inglés americano la D suena más o menos así. Entonces para nosotros es como una R. Pero si lo llevamos al británico, al British English, que no tienen este tipo de linkeo, o al menos no tan acentuado, ellos dicen not at all.
¿cierto? Not at all, porque la T británica es explosiva, se escupe. Entonces quedaría not at all. All right, that's very good. Let's continue with the next víctima. Let's get another victim here. I want to check. Check another person here. María Camila Ramírez, are you there? No? With your friends, right? Wait, But in a fact, With your friends, right? Continue. but in a fact, it's great. We're Continue. now part of a different. Uh-huh. We're now part of a different Community. community. Let's check if that is correct. Exactly. Muy bien. Ojo, importantísimo. Acá no están hablando de un verbo, están hablando de un sustantivo, ¿cierto? A different. Esa es nuestra palabra clave para escoger la respuesta correcta. Tenemos entonces aquí varias palabras que son sustantivos y algunas otras palabras que son verbos. Community es lo más lógico y más que todo ahorita que mencionan la palabra families, right? O families. Vamos a ver quién más me puede continuar. Un caballero que no han participado los hombres. Joaquín José, ¿puedes continuar? Vale. Vale, pues. A family who should choose to travel around, and I am, ¿cómo se pronuncia eso, profe? Definitely, definitely. Definitely pleased that I don't have the leave. I don't have the lift. Bueno, vamos a entender primero un poquito el contexto, Joaquín. Mira, las familias quienes escogen viajar alrededor, ¿cierto? Y definitivamente, ojo que esto es casi que un cognado, es una palabra que se parece mucho tanto en el inglés como en el español. Y definitivamente complacido, pleased, that I don't have estoy complacido de que no tengo ¿qué? The pressure. Que no tengo la presión, ¿cierto? Entonces, the pressure. Pressure, aquí hay unas cositas que me gustaría explicarles un poquito más a fondo, pero lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar acá. ¿Quién puede continuar? ¿Quién puede continuar, por favor? Daza, ¿puedes continuar? I don't have the pressure of school exams anymore. We meet lots of different people. Today we have 2 students from Sweden. We gave 2 students. Okay, we gave 2 students for Sweden the lift. Okay, let's check first if pressure is correct. Pressure is correct, yes, very good. A what? A lift. A lift. A lift. ¿Qué sería un lift? Un lift es el británico de ride. Ride es como un chance. Cuando ustedes están haciendo un hitchhiking, normalmente ustedes ponen los dedos y, hey, llévame a la casa, por favor. Entonces es como un chance, como montarlo y llevarlo gratis pues a la casa. Ningún problema. Okay. Vamos a ver si es verdad. Lift, that's correct. Ojo que el lift también funciona como verbo. Esto es algo importante que me encantaría explicarles, chicos, pero no tenemos tiempo. ¿Quién sigue? Porque yo ahorita tengo otra clase también. ¿Quién sigue? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Para terminar. Yo. Okay, go. Live. And they were really fun to chat to. Tomorrow we're going to mountains. It's really cold there, and we wanted to see a river looks like. And we wanted to see what a river looks like when it freezes. It sounds When cool it to me. freezes. When it freezes. Es tercera persona. Muy bien la pronunciación. Freezes. It sounds cool to me. Okay, people, thank you very much. Chicos, espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? Todo Bueno, good. todo good. All right. Entonces aquí dejar de... Exacto. Ya